Hola, buenas, cordial saludo. Mi nombre es Edgar Saldarre y voy a explicar la parte analítica, teórica y demostrativa del valor promedio de una función para así dar paso a ejercicios y tener un poco más claro los conceptos y las ideas que a esto se refiere. Hay que tener en cuenta que nos estamos situando en las aplicaciones de la integral de Riemann o la integral definida, que es básicamente una suma de pequeñas áreas dentro de un rango en una función continua delimitada por dos puntos. Hay que tener esto claro, ¿por qué? Porque en el valor promedio vamos a utilizar ciertas figuras geométricas y ciertos puntos para poder llegar a tener una mayor comprensión de dónde sale este punto medio y todo esto. Bueno, empezando podemos entender de que el promedio y la fórmula del promedio normal es solamente una razón de las cantidades individuales de un rango de datos sobre el n total de datos. ¿Y cómo podemos calcular entonces un promedio de ventas en un día de una multinacional gigantesca o la temperatura en un día si se registran diversos datos y en una gran cantidad? ¿Qué pasa si queremos hallar un promedio de un número n de datos? Acá es donde entra el valor promedio aplicando la integral de Riemann, que esto nos sirve para poder calcular un promedio entre un número, entre un rango bastante grande de datos. Bueno, pero ¿qué dice este valor promedio de una función? Nos dice que si f de x es continuo en el intervalo de a hasta b, entonces hay una constante c que pertenece a este mismo intervalo en condición de que la integral definida de a hasta b de f de x por d de x es igual a f de c por b menos a. Esto f de c por b menos a es básicamente un área, que b menos a es la base y f de c es la altura, que ya lo vamos a profundizar y vamos a ver el porqué. Y este f de c es el valor medio, es lo que nos interesa y lo que queremos averiguar. Entonces, al despejar f de c nos queda que f de c es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b f de x por d de x. Esto es bastante sencillo, pero es necesario entenderlo en su máxima expresión para poder tener así los conceptos bastante claros. Bueno, primero que todo vamos a utilizar una gráfica donde esto es una integral definida. Estamos trabajando sobre límites de integración, límite de a hasta b en una gráfica, y todo lo sombreado en azul es el área de esta misma. Ya vamos viendo que hay dos puntos, un punto máximo y un punto mínimo, que estos los vamos a utilizar. No siempre van a haber un punto máximo y un punto mínimo en una gráfica, pero siempre va a existir un punto más alto y un punto más bajo dentro de la propia gráfica. Pero vamos a utilizar los puntos máximo y punto mínimo para que sea un poco más didáctica la explicación. Vemos que en esta gráfica, como les menciono, hay un punto máximo y un punto mínimo, que este punto máximo lo enmarco en R mayúscula y f de R mayúscula es igual a M mayúscula. Y un punto mínimo que es R minúscula y f de R minúscula es M minúscula. Esto nos va a servir porque voy a enmarcar en unos rectángulos a ambos puntos para poder así entender la diferencia entre áreas tanto del punto máximo de la integral definida y el punto mínimo. Enmarcando las áreas o los rectángulos, el punto máximo tiene un rectángulo bastante más grande que la integral definida. Entonces, al comparar estos dos, el área de este punto máximo es mayor que la propia integral definida. Entonces, esto no está bien, esto no está igual. Y esto es ¿por qué? Porque básicamente el rectángulo es mayor y sería multiplicar la base, que es b menos a, por m mayúscula, que es la altura. Y podemos hacer exactamente lo mismo con el punto mínimo. Sería f de r minúscula, que es igual a m minúscula. Sería este rectangulito verde, que vemos que es menor a la integral definida, por lo que el área va a ser en igual medida menor. Aquí ya estamos viendo que hay uno mayor y hay uno menor, entonces la integral definida está entre ambos y nos vamos dando una idea de esta mitad, que estamos trabajando en un punto donde están entre ambos polos. Y en este punto mínimo, al igual que el punto máximo, el área viene dada por la base, que es b menos a, por la altura, que es m minúscula. Entendiendo esto ya podemos concluir dos cosas, y es que el área del punto máximo es mayor que la integral de a hasta b de f de x d de x, o igual, pero normalmente siempre es mayor. Y el punto mínimo
el área es menor que de la integral de AB de f de x por d de x. Entonces nos queda que b menos a por m, que es el área del punto mínimo, es menor de la integral, y a su vez la integral es menor que el área del punto máximo. Esto nos quiere decir que hay un punto entre ambas áreas que es igual a la integral. Estamos trabajando bajo estos puntos medios. Bueno, al aplicar propiedades de la desigualdad, notamos que el punto mínimo es menor o igual que 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x de x, que a su vez esta es menor o igual que el punto máximo. Y entre ambos puntos hay un valor c, hay un f de c, que esto por lógica, esto es igual a la propia integral. Marcamos un punto aleatorio entre ambos que notamos con un rectángulo azul, que este nuevo rectángulo, su área va a ser igual a la propia integral definida. En este nuevo rectángulo vemos que está entre ambos puntos el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, como mencioné, esto es igual a la propia integral, que al aplicar el área de este rectángulo sería f de c por b menos a, como les explicaba en un principio, que esto es igual a la integral de a hasta b de f de x por d de x, y simplemente despejamos que f de c es igual a f de x, que también se le conoce f de c con una raíz arriba, que es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x de dx, demostrando así teóricamente el valor medio de una función y dando paso a las ejemplos de las aplicaciones que los va a comentar mi compañero con mayor rigurosidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camilo Rodríguez, y para complementar el tema del que estuvo hablando mi compañero Edgar, que fue el valor promedio de una función, yo les mostraré algunas aplicaciones de este tema con algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo nos dice: suponga que la población mundial actual es de 6.000 millones de personas y que la población dentro de t años está dada por la función p de t es igual a 6 por Euler a la 0.027t más 12. Nos piden encontrar cuál será la población promedio de la Tierra en los próximos 20 años. Entonces, graficamos en GeoGebra para determinar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que elegir el intervalo de 0 a 20, porque este es el que nos está dando el problema, que serían los próximos 20 años. Y en ese intervalo de la función vamos a encontrar cuál es el valor promedio. Para eso utilizaremos la fórmula que fue demostrada anteriormente, que nos dice que el valor promedio de una función es igual a 1 sobre b menos a por la integral definida de a hasta b de la función por la derivada. El valor promedio nos quedaría reemplazar con b igual a 20, a igual a 0 y la función por 6 Euler a la 0.027t más 12, de la forma que se están viendo. Esto lo podemos simplificar como 1 sobre 20 por la integral indefinida de 6 Euler a la 0.027t más 12 por la derivada de t, evaluada en t igual a 0 y en t igual a 20. Entonces, podemos dividir esa integral en dos partes. La integral de 6 Euler a la 0.027t por d de t más 12 por la integral de d de t. Vamos a encontrar la primera integral, que sería la integral de Euler a la 0.027t por d de t. Utilizamos el método de sustitución, donde u es igual a 0.027t, la derivada de u es igual a 0.027 por d de t, y d de t es igual a 1 sobre 0.027 por d de u. Reemplazamos estos datos y nos queda con la integral como integral de Euler a la u por 1 sobre 0.027 por d de u. Sacamos la constante y nos quedan las constantes como 6 sobre 0.027 por la integral de Euler a la u de d de u. Ahora, la integral de Euler a la u es igual al mismo Euler a la u. Entonces lo sacamos, nos queda como 6 por Euler a la u sobre 0.027. Realizamos la sustitución hacia atrás y nos queda 6 por Euler a la 0.027t sobre 0.027.
y la otra integral, que es 12 por la integral de dt, es igual a 12t. Ahora, al juntar estas dos integrales nos queda que la integral completa es igual a 6 por Euler a la 0.027t sobre 0.027 más 12t. Ahora seguimos con el valor promedio. Ahora vamos a evaluar en 20 con t igual a 20 y ese valor evaluado en la función lo vamos a restar con el valor que nos dé al evaluar la función en 0. Simplificando nos queda el valor promedio igual a 1 sobre 20 por 621.33 menos 222.22. El valor promedio al multiplicar esto nos queda como 399.11 sobre 20 y nos queda un valor promedio aproximado de 19.95. ¿Qué quiere decir esto? Que la población promedio en los próximos 20 años será de 19.95 millones de personas aproximadamente, porque no estamos tomando los datos exactos, los valores exactos. Si fue un poco complicado este ejercicio, ahora pasemos con otro para entenderlo un poco más sencillo. Se inyecta una dosis de 4 miligramos de cierta droga en el torrente sanguíneo de una persona. La cantidad de droga que queda en la sangre después de t horas está dada por la función f de t es igual a 4 Euler a la menos 0.5t. Encuentre la cantidad promedio de la droga en el torrente sanguíneo durante la segunda hora. Como nos dicen durante la segunda hora, esto quiere decir que la función va en el intervalo de 1 a 2. Al graficar en GeoGebra nos queda de la siguiente forma. Y como en la anterior, en esta vamos a evaluar en un intervalo cuál es el valor promedio de la función, no toda la función, que sería desde 1 hasta 2. Utilizamos nuevamente la misma fórmula del valor promedio que utilizamos anteriormente. Reemplazamos a b con 2, reemplazamos a a con 1, reemplazamos la función por 4 Euler elevado a la menos 0.5t. Nos queda la fracción de 1 sobre 1, eso se cancela. Nos queda el 4, lo sacamos porque es una constante y vamos a encontrar cuál es la integral indefinida de Euler a la menos 0.5t por dt. Entonces utilizamos nuevamente el método de sustitución. U sería menos 0.5t, ddu sería menos 0.5 por ddt y ddt sería igual a menos 1 sobre 0.5. La integral nos queda igual a menos 1 sobre 0.5 por Euler a la u. Esto, como es una constante, la sacamos y nos queda la integral de Euler a la u, que ya la sabemos que es el mismo Euler a la u. Entonces menos 1 sobre 0.5 es igual a menos 2 por Euler a la u. Realizamos la sustitución hacia atrás y nos queda menos 2 Euler a la menos 0.5 t. Ahora vamos a evaluar con los valores que tenemos. Nos había quedado antes que era 4 por la integral evaluada en t igual a 2 y t igual a 1. Entonces vamos a restar el valor que nos dé en la función evaluada en t igual a 2 con el valor que nos dé en la función evaluada en t igual a 1. Al simplificar esto nos queda como 4 por 0.47, un número extenso. El valor promedio nos queda con el valor de 1.90. Entonces lo aproximamos. Podríamos decir que el valor promedio de la función en este intervalo es igual a 1.90. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad promedio de la droga que se encuentra en el torrente sanguíneo durante la segunda hora es de 1,90 miligramos aproximadamente. Y esos serían todos los ejemplos. Bueno, el siguiente tema correspondiente es el superávit del consumidor. Antes de adentrarnos en conceptos más gráficos respecto a este tema y matemáticos, debemos analizar qué son los consumidores, ¿sí? Pues bueno, para eso debemos recordar o conocer que el mercado, ¿sí?, es la composición entre la oferta y la demanda, entre los compradores y los vendedores, que conforman pues un equilibrio de mercado en el cual se quedan establecidas unas cantidades y unas demandas dados un precio, ¿sí? Esa interacción o ese mercado
se ve representado gráficamente de esta forma, ¿sí? Este es un ejemplo, pero siempre lleva el mismo patrón, donde la pendiente de la función de demanda es negativa y la pendiente de la función de la oferta va a ser positiva, quedando las cantidades en equilibrio en el eje de las X y el precio en equilibrio en el eje de las Y. Bueno, conociendo esto, ahora sí analicemos un poco más gráficamente qué es el superávit del consumidor. Pues bueno, el superávit del consumidor es, haciendo alusión a su palabra, ese superávit, ese excedente, ese residuo entre esta diferencia. ¿Cuál diferencia? Entre todo lo que el consumidor está dispuesto a pagar, que está representado entre lo que comprende la parte roja y la parte azul, que es todo lo que él está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga, ¿sí? Que es esta parte aquí de azul, quedando por consiguiente esta parte roja, que es ese excedente, ¿sí? Eso que él no paga pero que sí está dispuesto a pagar, ¿sí? Entonces, en términos gráficos queda así. En conceptos matemáticos, la ecuación dada para resolver estos ejercicios de superávit del consumidor es la siguiente: la integral desde 0 hasta las cantidades en equilibrio de la función de demanda menos el precio en equilibrio. Bueno, expliquemos un poco por qué es esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué es así? Pues vemos que desde 0 hasta las cantidades en equilibrio. ¿Por qué? Porque son esas cantidades en equilibrio, ¿sí? Juntamente con el precio en equilibrio, lo que delimitan esa disposición del consumidor a comprar, ¿sí? Por ejemplo, aquí si se aumenta ese precio en equilibrio, pues va a haber un menos superávit del consumidor, porque va a haber menos de lo que él está dispuesto a pagar dado ese precio. De igual forma también va a estar delimitada por las cantidades en equilibrio. En un término más gráfico, vemos que hasta este punto de las cantidades en equilibrio es donde se ve la relación entre esta función de demanda y la función dada por el precio, ¿sí? ¿Y por qué se resta, ¿sí? La función de demanda menos el precio en equilibrio? Porque, como sabemos, bajo el concepto de área bajo la curva, se resta la curva mayor, la curva que está por encima, menos la curva inferior. En este caso, como podemos apreciar, la curva mayor, la curva que está por encima, es esta curva de demanda, menos estas rectas y menos esta curva que está dada por el precio en equilibrio, que separa el excedente del gasto real del consumidor. Ok, como podemos ver en esta explicación, pues sabemos que es importante conocer tanto las cantidades en equilibrio como el precio en equilibrio. Para hallar ambos, esto es muy sencillo. Conociendo ya las fórmulas, la ecuación de demanda y la ecuación de oferta, las igualamos para así hallar X. X es las cantidades en equilibrio, ¿sí? Cuando tenemos dicho valor de las cantidades, procedemos a reemplazarlo en la función de oferta y de demanda separadamente para que nos dé el precio en equilibrio. Obteniendo ya todo esto, ahora sí procedemos pues a aplicarlo en la fórmula y en cualquier tipo de ejercicio para hallar el superávit del consumidor en cualquier mercado. Nuestra compañera Camila Valle es la encargada de explicarnos con unos ejercicios prácticos cómo es esta aplicación de la integral al superávit del consumidor. Buenas tardes, mi nombre es Camila Andrea Valle Herrera. Les voy a explicar sobre unos ejemplos a continuación. Las funciones de oferta y demanda de cierto producto están dadas por si P es igual a G de X igual a 4 más 2X. El paso número 1 es calcular el punto de equilibrio igualando la función de la demanda con la de la oferta. F es, entre paréntesis, X igual a 9X, G de X igual a 42 menos 2X, 90X 2 igual a 42 más 2X, debemos igualar a 0 para hallar X. 90 menos X, 2 menos 42 menos 2X igual a 0, 48 menos X, 2 menos 2X igual a 0. Reordenamos los términos. X, 2 más 2X menos 48 igual a 0. Factorizamos la expresión. X2 más 8X menos 6
x menos 48 igual a 0, x entre paréntesis x más 8 menos 6x más 8, x más 8 y x menos 6 igual a 0, x más 8, x menos 6 igual a 0, aplicamos el producto nulo. X más 8 menos 0, x6 igual a 0, x igual a 8 y x igual a 6. La ecuación tiene dos soluciones, x es igual a 6. Tomamos el valor positivo porque son cantidades. El paso número 2 es f de x igual a 90 menos x2, f6 igual a 190 menos 6 al cuadrado igual a 90 menos 36 igual a 54. El paso número 3 es g de x menos 42 más 2x igual a g entre paréntesis 6 igual 42 más 2 entre paréntesis 6 igual a 54. Calculamos el valor de la oferta que es de g de x para hallar x igual a 6. Paso número 4 es calcular el superávit del consumidor, que es P es igual a 54, f de x es igual a 90 menos x2. SC es igual a 0 de 90 fx menos P de x es igual a 0 de 90 f sobre, entre paréntesis, x de x menos P o x 0. C es igual a f de x menos P o de x es S de C es igual a 0 de 6 de 90 menos x al cuadrado menos 54 de x. SC es igual a 0,6 36 menos x2 de x. SC es igual a 36 de x, x al cubo y entre 3, 0 de 6. SC es igual a 36 entre paréntesis 6 menos 6 al cubo sobre 3 menos 8. SC es igual a 216 menos 72 y el resultado de SC es igual a 144. Ejercicio número 2. S es igual a P entre paréntesis de igual G entre paréntesis X igual a 5 de X más 3. D es igual a P e igual a F de X igual a 12X menos 8. El paso número 1, debemos de calcular el punto de equilibrio y está igualando las dos ecuaciones, que es f igual a de x igual a g de x, 5x más 3 igual a 12x menos 8. Abajo es 5x menos 12x igual a menos 8 menos 3, que es menos 7x igual a menos 11 y el resultado es x igual a 11 sobre 7. El paso número 2 es calcular el valor de la demanda en X, que es f de X igual a 12X menos 8, que es f 11 sobre 7 igual a 12, 11 sobre 7 menos 8 y el resultado es 10.86. Paso número 3 es calcular el valor de la oferta en ese mismo punto, que es g de x es igual a 5x más 3, que es g 11 sobre 7 igual a 511 sobre 7 más 3 y el resultado es 10.86. Y el paso número 4 es por lo tanto que el superávit del consumidor es 10.86, que es SC igual a 0 de 90 f de x menos p o entre paréntesis de x, 0 igual a 0 de 90 que es 11x menos 8 menos 10.36, 12x al cuadrado sobre 2 menos 18.86x, cierra paréntesis 0 de 11 sobre 7 igual a 12, 11 sobre 7 al cuadrado 1 sobre 2 menos 18.86 entre paréntesis 11 sobre 7 y cierra paréntesis y el superávit es 14.82. Gracias.